Me parece que ya se va a terminar el tiempo y ya está Meli con nosotros. Hola Meli. Hola, hola Víctor, hola a todos y todas. Un gustazo que estés con nosotros. Meli es investigadora del Instituto Ferreira y la verdad es que está re bueno que pueda estar con nosotros porque ella es experta en epigenética y nos va a dar todo lo que nos hace falta aprender sobre epigenética. Y de hecho has estado trabajando con epigenética y programación perinatal, ¿no? Con la dieta. No exactamente, tengo interés en hacerlo, pero todavía no llegué. Ahora tenemos un proyecto con Andrea Godino de incluir dietas bajas y altas en sal y estudiar epigenética, pero no he llegado, yo estoy todavía en más molecular todavía, así es justamente lo que estaba pensando que, bueno, todo lo que Bueno, yo está hago bien. muy básico, pero bueno, me parece que igual va a estar bien que tengan una visión así de la ciencia dura de la parte molecular. Lo puedo, por supuesto, resumir un poco, pero quería dejarles un pantallazo duro, así duro un poco, de lo que es en general la epigenética para todo lo que abarca, porque Está total, bueno. estoy segura de que con Víctor y alguna otra persona que están más en el ámbito de la psicología lo van a ver más específico en el ámbito de la psicología, entonces pensé que sería interesante mi presencia para justamente lo que soy especialista, que es un poco más básico, más Sí, molecular. totalmente, totalmente, porque de hecho necesitamos, eso no se lo hemos podido dar a los chicos, digamos, los mecanismos con los genéticos, que cuando uno los entiende adecuadamente, entiende lo que vos estás diciendo, que son los alcances que tiene la epigenética, pues, ¿no? Exacto. Porque luego, claro, la epigenética hoy en día es un concepto que eh, está abarcado o hablan desde diferentes sectores, ¿no? Desde lo que sería la bioquímica, la biología, hasta la filosofía, ¿no? Entonces, Claro, totalmente. pero surgió justamente, yo empecé a trabajar con epigenética en el año 2003, cuando empecé mi tesis doctoral. Nadie haga cálculos, por favor. Eh, cuando recién se comenzaba a hablar de modificaciones de histona, de los primeros mecanismos que se conocieron epigenéticos, eh, bueno, ya por lo menos era este siglo, por lo menos, pero hace ya muchos años, por lo tanto, en ese momento nadie hablaba de epigenética, era un concepto muy abstracto para todo el mundo. Hoy en día se habla bastante de epigenética, pero ha crecido muchísimo y hay muchísimos mecanismos diferentes. Yo he preparado una charla que está complicada, pero no tenía idea ni cuántos alumnos eran, ni con No qué son iban. un montón. Hoy Claro, estuvieron 200 alumnos rindiendo el examen. Espero que regresen la mayoría, pero son un montonazo. Y está re bueno porque además son muy participativos y lo estamos viendo en el contexto del bienestar humano. Entonces, la verdad es que está muy lindo porque todos estos mecanismos epigenéticos tienen que ver con la nutrición, nos adaptamos a lo que comemos, pero además también nos adaptamos a lo que sentimos y a lo que pensamos, ¿sí? Y exacto. entonces, bueno, por eso es que entender los mecanismos, a mí hasta se me pone chinito en la piel porque es muy copado lo La que nos verdad vas que a sí. presentar. Entonces, adelante, Meli, por favor. Bueno, perfecto. Como les estaba diciendo, yo voy a compartir una presentación, voy a dejar de verlos, pero es Dale, casi lo mismo porque, claro, los veo así en miniatura y, bueno, claro. no estoy acostumbrada, les quería decir a los chicos, yo soy profe de genética en la Facultad de Biología, que somos los que vienen a mi clase, generalmente son, ponele, 25 chicos en tercer año. O sea, claro, esto se hace una cosa familiar y, bueno, es un poco diferente. Pero por eso voy a intentar hacerlo sencillo. De todas maneras, voy a estar atenta. Si me quieren parar, por favor, no duden de pararme en el medio de la diapositiva. ¿Por qué lo digo? Porque si después me dejan avanzar y no entendieron algo, se les va a complicar o se van a aburrir, van a perder
Bueno, Claro, no, en ese sentido yo te puedo ayudar, Meli. Yo te perfecto, interrumpiría porque ellos normalmente lo que hacen es levantan la mano. Entonces yo voy a estar atento de las manitos y te dale. interrumpo yo. Excelente, me parece perfecto. Y también si vos ves que hay algún concepto que querés que, no sé cuánto tiempo real tenemos para la Tenemos clase, 1 hora, Meli. 1 hora. Bueno, entonces vamos a darle pata, como quien dice. Eh, Che, gracias, perfecto. Meli. De veras te agradezco mucho. No, es un Eh, placer para mí, me encanta que cada vez se difunda más el tema de la epigenética. Yo les voy a compartir mi pantalla, me dicen si lo ven. Eh, a ver, esperen. Bueno, vamos a compartir toda la pantalla que va a ser más fácil. ¿Lo ven? a ver, ahí se está compartiendo, Meli. Ahora, sí, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, De perfecto. una. Bueno, entonces, como le decía Víctor, yo trabajo en el Instituto Ferreira, ahí soy colega de Víctor, y soy de formación bioquímica por la Universidad Nacional de Córdoba, y me fui de Argentina, por allá por el 2001, y a hacer una tesis eh, y bueno, caí en Barcelona y empecé a trabajar en obesidad, en el laboratorio de obesidad y diabetes, y dentro de eso en diferenciación de adipocitos, y nos interesamos por el tema de epigenética. Pero bueno, antes de contarle un poco lo que hice, quería un poco introducir al tema de qué es bien la epigenética, ¿no? Porque todo el mundo habla que la epigenética, que el medio ambiente y demás, pero no nos olvidemos que viene de un concepto muy de la genética. ¿M? Entonces, si bien todos sabemos que todos los seres vivos que existen en este planeta eh, tienen su información codificada en el ácido desoxirribonucleico o el ADN. Este ADN está eh, almacenado en el núcleo celular y da lugar, todos tienen la misma información, cada una de las células, y esto da lugar a una gran diversidad de organismos, incluso no solo la diversidad de organismos, sino que también a todo lo que es el desarrollo, ¿no? A partir de una sola célula aparecen, por supuesto, un gran número de células en nuestro organismo, que dan lugar al cerebro, a los órganos y demás, muy específicas. Que esto ocurre durante el desarrollo. Pero no solo eso, también ocurre una vez que llegamos a una etapa adulta, ocurre un envejecimiento. Todo esto, por supuesto, existen mutaciones, pero también existen muchos otros tipos de cambios. Da lugar también a lo que se conoce como la obesidad o problemas metabólicos o otro tipo de defectos como cánceres y demás, ¿no? Todo esto ocurre en nuestro organismo, aunque se sabe que todas estas células comparten la misma cantidad. A ver si saco esto. Sí. Ay, perdón. Esperen. Lo siento. Quería hacer una cosa que no logré. Ahí vamos. Estaba aquí. Bueno, quería sacar esto de aquí, pero bueno. Ahí vamos. Que todos tienen la misma cantidad, el mismo ADN, pero cada una de estas células diferentes, o las células enfermas, o las células que se transforman que dan lugar a problemas metabólicos y demás, a una expresión génica diferencial. Esto lo entienden, ¿verdad? Tenemos que el ADN da la información para cada una de estas células, pero esto llega a cada célula con una expresión de genes muy características y da una expresión génica diferencial. Esto está basado en lo que fue en un inicio el dogma central de la biología, que hoy sabemos que no es un dogma porque no es tan así como se pensaba, pero sí se sabe que el ADN da lugar al ARN, que es básicamente una molécula más simple y un poco diferente, pero muy similar al ADN, que lleva información y que este ARN va a dar lugar a una proteína. También existen mecanismos como que el RNA se convierta en DNA
o, bueno, hay proteínas que también transmiten información, pero básicamente lo que quiero que quede el concepto, no sé si lo ven en psicología o si lo han escuchado alguna vez en biología, pero el ADN básicamente mantiene la información genética y el RNA es el que da lugar a que esa información se manifieste. ¿Sí? Esa información puede ser como una molécula funcional, un RNA básicamente, o a través de transformarse en una proteína. En el ADN están codificados todos nuestros genes. Yo estoy mostrando aquí una base de datos donde muestra un cromosoma, esto que está aquí es un cromosoma, y en cada pedacito de estos cromosomas, cada uno de estos pedazos son pedazos de genes, solo para que vean y tengan una imaginación de la cantidad de genes que puede haber, esto está simplificado, en segmentos del cromosoma codificados, ¿no? Estos genes se transcriben a diferentes RNAs que van a dar lugar a la característica de cada una de esas células. Cada célula va a ser quien es gracias a los RNAs que se transcriben, que se leen por esa célula. Otros quedan guardados, no se expresan. ¿Mm? Entonces, para que el RNA pueda funcionar como un RNA, pues le pasan muchas cosas en el camino, es decir, ese RNA madura, y yo lo menciono a esto porque es muy importante este evento de maduración del RNA dentro de los mecanismos epigenéticos. No es que me pongo acá yo muy puntillosa con detalles, es simplemente que es un evento que es muy importante para la epigenética, la maduración de este RNA también. Y bueno, esto no se los voy a decir porque les va a hacer lío. Y en ese paso que existe entre el ADN y lo que se va a expresar en cada célula, que puede llegar a ser la proteína o un ARN que se quede como tal, hay muchos eventos que lo regulan, que regulan de que se exprese o no finalmente esa proteína. Meli, yo te hago una pregunta y esto es algo que yo no entendí. O sea, tú decías de esto de la maduración del Sí, DNA. Esto ocurre, digamos, cuando una célula ya se diferenció en su destino final, el DNA tiene que madurar para poderse transcribir. no. El ADN, o sea, el ADN es una doble cadena Sí, de una ribosa con sus bases nitrogenadas, químicamente es complejo, y el ADN no se modifica, digamos, ya van a ver que tiene una modificación que es epigenética también, pero lo que se sí, modifica es el ARN. El ARN sería el producto del ADN, es la claro. O sea, información, pero que es inestable. Los únicos ARNs estables son los ARNs que son los virus, ¿no? Saben que hay virus que son de sí, ARN, pero en general el ARN es más inestable, es un intermediario, por así decirlo, que ya. regula. Y eso es lo que, no durante la diferenciación, todo el tiempo. Antes no se sabía esto, hace pocos años que se sabe relativamente que el ADN da lugar al ARN, en cada célula da lugar a ARNs diferentes. Es decir, en el Sí, cerebro vamos a tener una serie de ARNs, en sí, la piel otros. El ADN sí. va a ser el mismo, tanto en el cerebro como en la piel, pero los Sí, ARNs van a ser muy específicos. Y ahora sí claro. les voy a dar un ejemplo. Entonces es el ARN el que tiene que madurar, el que estás diciendo. Ok, Exactamente, ok, ok, exactamente. ok. El Y que, el madura que, justamente porque cuando se expresa tiene que ser cortado para que solamente sean leídos los pedacitos que representan al gen, ¿no? el ARN no solamente tiene que ser cortado, o sea, Ok, tiene que ponerse acá una cola química porque eso va a ser reconocido por la maquinaria que luego va a pasar esto a proteína, ¿no? La proteína también es muy importante para la sí, célula, porque es la que lleva a cabo funciones estructurales y demás. Después tiene que sí, tener esta cola poli-A, que es una cola que protege sí, que el ARN no se degrade, porque es de simple cadena el ARN, no como el ADN. Y claro, una serie de otro tipo de modificaciones químicas a lo largo de toda su secuencia, que esto le va a determinar el destino de este RNA. claro, ¿Mm?
Claro. El destino va a estar dado por estas modificaciones. Y antes de que se modifique, el hecho de que ese ARN se transcriba o no se transcriba, es decir, sea leído o no por la célula para que esté participativo, fue uno de los primeros eventos epigenéticos que se reconocieron, ¿no? Que son las modificaciones de histonas y todo esto, que ahora se los voy a explicar cómo funciona. Ok, aquí tienes una pregunta de Lisha. Melina, yo quería consultarte buen día y gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Cómo se diferencia ese ARN en diferentes partes del cuerpo? Porque si se divide de un ADN igual, ¿en qué momento se hace distinto? Bien, es una pregunta que justamente es la que queremos responder en toda esta charla. es la pregunta que va al centro, digamos, de la cuestión. ¿Cómo es posible que a partir de vamos a hablar ahora de los seres humanos, que somos nosotros, que de un embrión, ¿no? De una célula fecundada, ¿no? Que es un óvulo con un espermatozoide, que forman finalmente un núcleo celular completo, a partir de esa única célula da lugar a tantas células diferentes, y esa es la maravilla, porque no solo da lugar a eso, sino todo lo que dije antes, al envejecimiento, a la enfermedad, a todo lo demás, que siempre está relacionado finalmente con el desarrollo, ¿no? Y ahí está el tema. Ese es el tema a donde la epigenética quiere responder. ¿Cómo es posible que den lugar, que en una célula se lean unos ARN y en otras células otros, ¿no? ¿Cómo hace la célula para saber esto? Entonces, esto lo hace a través de un control transcripcional. ¿Por qué? Porque el ADN se transcribe en ARN. Se transcribe. ¿Por qué? Porque es la misma información química. El ARN es muy similar al ADN, pero con una sola cadena y en lugar de ser una desoxirribosa, que es el ácido desoxirribonucleico, es una ribosa. Nada, no tiene un oxígeno en un lugar, digamos, es de la molécula, es un cambio muy pequeño. Luego, sí, cuando pasa de ARN a proteína se llama traducción, porque ahí tiene que traducirse a otra cosa, a aminoácidos, ¿no? Entonces ahí cambia, la química cambia. Pero antes de eso hay que controlar que se procese bien ese RNA, es decir, que ese RNA realmente llegue al citoplasma de la célula para que se transforme en proteína, o que se transporte o no, porque puede ser que el ARN se transcriba, esté en la célula, pero sea llevado a otro lado lejos de donde está la maquinaria donde va a convertirse en proteína, o que se degrade, se transcriba, pero justamente ahora hay un evento que ocurre en el medio que dice, no, ahora no necesitamos este RNA o esta proteína, así que lo vamos a degradar rápidamente a este RNA. Entonces también es otro tipo de control de que exista o no ese RNA en la célula, o vamos a controlar directamente la traducción hacia proteína. No le dejamos al RNA que se traduzca, por ejemplo, o sí, inducimos a que se traduzca más, entonces se está traduciendo mucho, entonces ahora necesito más RNA, ¿no? Todo esto se llama regulación de la expresión génica, básicamente. Y también podemos, por supuesto, hacer un control de la actividad proteica, pero eso es aparte. Todo lo que sea abajo de lo que es el control transcripcional se llama posttranscripcional. No importa, esto se van a olvidar, pero igual yo se los menciono porque yo después les voy a pasar estas diapositivas por si las quieren archivar por ahí, pero a lo mejor alguno tiene alguna curiosidad y tiene ganas de volver y mirarlo. Así que después yo a través de Víctor se las voy a pasar, no tengo ningún problema. Gracias. Sí, ahí tienes una pregunta de Claudia, sí. Meli. Hola Melina, ¿cómo estás? Hola Claudia. Respecto a esto que estamos viendo acá del ARN inmaduro y el otro, ¿ahí cómo sería el de transferencia, el mensajero y el ribosómico? ¿Eso podés más o menos en ese esquema explicarlo? Sí. El ARN de transferencia y el ARN ribosomal forman parte de la maquinaria de traducción. Son RNAs que participan dentro de lo que sería la traducción de proteína. El ARN de transferencia básicamente lo que hace es un ARN que, no sé si me ven a mí, me verán muy pequeñita, ¿no? Sí, yo podemos. te veo. Ah, perfecto. Bueno, es un ARN que tiene una forma como de trébol, entonces en la región la región de abajo
tiene un codón, es decir, tiene 3 bases nitrogenadas del ADN, ¿no? En este caso sería del ARN, y en la otra región tiene un aminoácido. Entonces traduce, el ARN de transferencia va leyendo el ARN y traduce y va añadiendo cada aminoácido. Traduce la información del ARN a la proteína. Y el ARN ribosomal es quien cataliza la unión de los aminoácidos. Es una estructura que está formada, que forma el ribosoma, que es formado por ARN ribosomal y proteínas, pero el ARN cataliza esta unión de los aminoácidos y ahí está toda la base. Por eso es que existe toda esta teoría del RNA World, o el mundo del RNA, que el mundo comenzó siendo RNA al principio, hasta que las formas de vida dijeron, bueno, esto lo tenemos que almacenar de una manera más segura, y bueno, apareció el ADN, pero estas son todas hipótesis y teorías, ¿verdad? No sé si te respondí bien la... Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, aquí entramos. Teniendo esto en cuenta, que se los he resumido, chicos, a esto muy, muy resumido, pero para que sepan, ¿no?, que tenemos este ADN y tenemos estos RNAs en lugares específicos, en células específicas. ¿Cómo sería? ¿No? En su momento, Watson, que ¿saben quién es Watson? ¿Sí saben quién es Watson? Sí. ¿Sí? ¿Saben quién es? ¿Quién quiere decir quién es? Anímese. A ver, Milagros. Adelante, Mila. Fue un precursor del conductismo. No, bueno, habrá algún otro Watson. Claro, es que Claro, no, nosotros tal cual, conocemos tal a ese cual. Watson. Ah, ese se conoce. Excelente. Bueno, es que por eso me quedé yo pensando, digo, a lo mejor... No eran, yo sabía que eran dos los que, digamos, describieron cuál era la secuencia del ADN, no era, pero yo sabía que Claro, eran dos. describieron la estructura del ADN. Ahí Estos está. fueron los que, junto con otra científica, Franklin, ellos describieron la estructura del ADN. Entonces, en el 2003, miren, no hace tanto tiempo, ellos dijeron, ojo, no solamente, porque claro, ahí todo se volvió muy... heredás, sos lo que heredás con la secuencia de ADN, y era muy genetista. Entonces Watson dijo, no, ojo, acá heredás otras cosas también. Y ahí es donde empieza a aparecer el tema de la genética y la epigenética. Y básicamente podríamos comparar que la genética fuera todo el DNA, ¿no? Este libro tiene toda la secuencia de bases de mi información genética. Y la epigenética es la que le pone y dice, ay, no, mira, vamos a leer esta hoja de acá porque está interesante, esta hoja de acá y esta hoja de allá, ¿ves? Pone como estos labels y dice, vamos a leer un poco de acá, un poco de acá y un poco de acá. Y cada tipo celular o estado va a tener este tipo de configuración. Es decir, no se lee todo ese libro, se leen trocitos del libro. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para leer, para marcar esto y marcar lo otro? Bueno, los mecanismos son diversos, hay muchos mecanismos y se han ido añadiendo muchos a través de los años. Entonces, se los voy a ir diciendo de a poco. Yo ahora esta diapositiva se las dejo, pero si se las menciono ahora acá se les va a armar un puré mental que mejor se las voy diciendo. Algunos tienen una regulación transcripcional, otros tienen regulación post-transcripcional, no importa. Lo importante es saber lo siguiente. Nosotros tenemos alrededor de 3.200 millones de bases de ADN, ¿no?, en nuestro organismo. Estas bases tienen que ser empaquetadas en un pequeño núcleo celular. No sé si tengo acá, a ver, déjenme ver, no tengo. Yo suelo tener una diapositiva donde te dice que esto tiene que entrar en 2 nanómetros. Imagínense, esto es 2 metros de ADN que tienen que entrar en un pequeño núcleo celular. Entonces, para esto, lo que ha hecho la célula a través de la evolución es empaquetar el ADN. Lo empaqueta primero a través de un core de histonas, que son proteínas, un octámero de histonas, donde se envuelve el ADN y después se sigue envolviendo, se envuelve cada vez más hasta llegar a la compactación máxima
que es el cromosoma típico que uno ve en la foto, que es el cromosoma en metafase. Metafase es el momento del ciclo celular donde se están por separar, pero no se han separado todavía, las cromátides hermanas. Eso es un momento de la división celular. Ahí es cuando se pueden ver los cromosomas bien condensados, si no, no se ven. No se ve el ADN en el núcleo celular normalmente. ¿Qué tiene? El tema es que las histonas, que siempre se pensó que era simplemente algo para empaquetar el ADN, en algún momento se dieron cuenta que las histonas regulaban también la accesibilidad de que este ADN pueda ser leído. ¿Hay alguna pregunta, no? Sí, tienes una pregunta de Silvia, Meli. Sí. Sí, disculpe que le interrumpo, No, por profe. favor. ¿Ese cromosoma tiene ADN y ARN las dos? ¿O es ADN solo? Ese cromosoma que se va enrollando en las histonas hasta convertirse en... Es una pregunta muy buena la que me haces. Los voy a llevar de ejemplo a mis clases de biología, en serio. Son los capos estos chicos, te digo, Meli. Sí, ya lo veo. En principio es ADN solo, pero, acá está la cosa. Hoy se sabe que dentro de lo que es el empaquetamiento del ADN participan un montón de RNAs que son transcritos por esos mismos ADNs. Y les voy a dar un ejemplo en un momento. En un momento, si llego, te voy a dar un ejemplo a esa pregunta que me hiciste, que está muy buena. Gracias. Y tienes otra de Milagros. Adelante, Milagros. Hola, profe, a mí me quedó una duda con respecto a cuál era el papel de las histonas. Sí. No lo había llegado a entender bien. Las histonas, como ven acá, lo que principalmente hacen es formar este octámero, que es como una bolita, ¿no? Esta parte glomerular de las histonas forman como una bola, digamos, que es un octámero, se le llama, donde se enrosca el ADN, hace 2 vueltas, y después esto se sigue enroscando, y después es como una soga, que si vos la seguís doblando, ¿no? Se arman estos rulos, y así se empaqueta el ADN en nuestro núcleo celular. Siempre. Entonces, esta parte, digamos, es básicamente muchas veces enrollado estos octámeros de histonas con el ADN alrededor. Y las histonas tienen esta parte glomerular y tienen estas colas, que son colas proteicas, pero que son susceptibles a sufrir cambios químicos. Yo no voy a entrar en detalle ahora de los cambios químicos porque les voy a hacer mucho lío, pero sí que sepan que cada uno de estos cambios químicos, que son acetilaciones, metilaciones, fosforilaciones, son cambios químicos en las proteínas. Lo que hacen, básicamente, es actuar como un código de barras. En cada cola de histona, si vos tenés una metilación aquí, una acetilación allá, una fosforilación allá, vas a dar lugar a un significado, un silenciamiento génico, un aumento de la expresión en esa circunstancia, en ese momento. Un buen ejemplo sería, yo ahora me como un caramelo, porque estoy cansada, hace 2 horas que estoy escuchando a la profe, no sé qué, me como un caramelo. Ese caramelo tiene azúcar. Entonces, para poder procesar que el azúcar llegue realmente al cerebro, necesito que haya insulina. ¿Por qué? Porque la insulina hace que el azúcar entre dentro de la célula. Si no, no entra el azúcar dentro de la célula a través de los receptores de insulina. Es algo muy químico esto. Pero para que la insulina no está siempre aumentada, ¿no? Solamente cuando lo necesitas. Entonces, cuando yo como el caramelo, en las células que secretan insulina, va a haber una señalización que va a dar a un lugar a un aumento de la expresión génica, es decir, va a haber una metilación en la lisina 4 y una acetilación en la lisina 9 alrededor del promotor, es decir, de donde se controla la expresión del gen de la insulina. Esto está comprobado y esto fue uno de los primeros Natures que salieron cuando se empezó a descubrir el tema de la epigenética. ¿Se entiende el ejemplo? Claro, o sea, nada más yo te transmito lo que yo entiendo, Meli. O sea, siempre Sí. las acetilaciones y las adenilaciones ocurren en los lugares donde se regula la expresión del gen. Exacto. O Okay. siempre de ese gen, sí, exacto. Una cosa así.
Adelante. Tienes una pregunta de Eileen y después Sonia. Dime. Buen día. Entonces, este tipo de código de barra sería como un registro, digamos, de todos los cambios químicos que ha tenido el organismo. Sí, de alguna manera sí. Lo que pasa es que tenés que diferenciar entre lo que serían las células germinales y las células no germinales, que son todas las demás células que no dan lugar a un ser humano, ¿no? Entonces, solamente va a quedar el registro, por ejemplo, si tenemos unos padres que están expuestos a ciertos químicos, vamos a decirlo, de manera crónica, entonces ahí van a quedar ciertas modificaciones en algunos genes importantes del organismo que va a dejar registro para las generaciones que vienen. A través de este tipo de cambios, sí, exactamente, pero no ocurre en todas las células ni en todos los momentos de la vida del individuo. Por ejemplo, esta insulina, este caramelo que yo me comí, cuando el azúcar desaparece del cuerpo, ya está, no queda esa memoria, digamos, no sigue activado, se desactiva, porque son mecanismos que se van modificando. Claro, o sea que solo quedarían, por ejemplo, la adquisición de alguna enfermedad crónica o algo así, registrado, digamos. Eso queda claro, eso queda registrado, pero generalmente esto ocurre a través de unos mecanismos de regulación cuando existe una inflamación crónica, ¿no? Por ejemplo, cuando uno come mal, no es que si vos te das el primer atracón de tu vida cuando tenés 15 años, por decir una cosa, o tomás mucho alcohol, o fumás, no sé, no te va a ocurrir porque una vez lo hiciste, ¿no? A no ser que sea una droga muy, muy fuerte o algo muy fuerte, pero en general los cambios a largo plazo ocurren con estados crónicos, ¿no? Si yo tengo de manera crónica, fumo de manera crónica y tal, que va y vuelvo y tal, y esto, entonces ahí eso se genera una inflamación crónica que hace que hayan cambios, por supuesto, en nivel de no solo de las histonas, sino de muchos otros mediadores epigenéticos que van a dar lugar a enfermedad, desde luego. Bien. Tienes otra pregunta de Sonia, Meli. Sí. Hola, Sonia. Me estás haciendo la típica pregunta de que qué es primero el huevo o la gallina, básicamente, ¿no? Yo digo, porque es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que determina? Por ejemplo, durante el desarrollo, ¿no? Sí se sabe en el desarrollo, cuando entra el espermatozoide, porque vos decís, ¿cómo puede ser que, qué es lo que va a dar lugar a qué, ¿no? Entonces, sí se sabe, por ejemplo, que en el desarrollo de la gallina, de un pollo, por ejemplo, porque claro, se ha estudiado mucho con animales, ¿no? Esto, de la manera en que cae el huevo, ¿cómo cae el huevo? Entonces, ahí la posición que tiene entonces va a dar la señalización, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que señaliza, qué es lo que va a dar, es la posición, ¿no? Después, en cosas mucho más complejas, como por ejemplo el mantenimiento de la salud de un individuo, no se sabe. No se sabe qué es primero. Y ahí están siempre trabajando. Entonces, ¿qué hacen los biólogos o los bioquímicos? Bueno, entonces, bueno, ahora eliminamos este gen y vemos si se recupera. Pero bueno, pasa otra cosa, ¿no? Es como el tema de los medicamentos. Siempre, si tocas algo, hay un desequilibrio. Entonces, es muy difícil saber a qué se responde o qué es lo que inicia todo. Lo que sí se sabe es que generalmente ocurre una señalización celular
que llega al núcleo. El núcleo se tiene que enterar en algún momento, el núcleo de la célula. No sé si respondo tu pregunta. Es una pregunta muy filosófica. Vale, bueno, bien. Estas marcas epigenéticas, esta marca, estas, acá puse muy poquitas y demás, estas marcas están reguladas por otras proteínas, que a su vez tienen sus genes regulados en el mismo organismo, ¿no? Siempre estamos en lo mismo. Hay proteínas que se llaman histonas acetiltransferasas, histonas metiltransferasas, hay algunas que sacan las marcas, dicen, bueno, ahora yo quiero sacar esta marca porque no quiero que esté. Hay otras proteínas que leen estas marcas, porque claro, estas marcas están o llegan a poder ser leídas por este código de barra a través de cómo, a través de otras proteínas que las leen. Es la única manera, ¿no?, que se puedan leer. Entonces, estas marcas son reconocidas por proteínas lectoras. Entonces, todo eso es a través de una cascada de eventos, ¿no? Es como que lleva un lugar a otro, ¿no? Todas estas dan lugar a diferentes efectos porque pueden leer estas modificaciones. No quiero darles tanto lío, pero sí quiero que entiendan que la activación o la represión de determinados estados, vamos a hablar de estados, aunque podemos hablar de un gen específico también, pero también se puede hablar de todo un estado, de la diferenciación celular o de una proliferación excesiva o lo que sea. Eso se va a dar a través de proteínas muy específicas que reconocen estas modificaciones. Por ejemplo, se sabe que todo lo que lleve a silenciamiento va a tender a que quede todo el ADN, todo más empaquetado y no pueda leerse. Y lo que da lugar a que se active es que da lugar a espacio, ¿no? Da lugar para que se pueda leer ese ADN. Bien, esto es lo mismo que decía recién, determinadas proteínas, dominios van a leer estas modificaciones y van a dar lugar a activación o silenciamiento. Eso se entiende. Eso es como es, básicamente, molecularmente. Al final no era tan complicado como parecía. Bien. Bueno, esto lo paso es lo mismo. Para llegar acá y decirles que ¿esto por qué? Porque esto lo van a leer, si ustedes se interesan en la epigenética, lo van a leer. Y quiero llegar a que es la metilación del DNA. La metilación del DNA es una modificación química que existe en el ADN, básicamente, que si está cercano al promotor, al lugar regulador del gen, que estábamos hablando, ¿se acuerdan que decíamos el promotor, el lugar donde se regula que ese gen se transcriba o no? Si eso existe, entonces esa metilación del ADN va a reclutar unas proteínas que van a resultar en que se cierre la expresión de ese gen, que no se exprese más. Y es importante esto, porque ya les voy a dar un ejemplo más adelante, decirles que hay una interacción entre las modificaciones de histonas y la metilación del DNA. Siempre hay porque claro, la metilación del ADN o del DNA va a ir siempre de la mano con marcas represoras de histonas. Esto ya les voy a decir. Esto lo voy a pasar más rápido, porque yo no sabía aquí, pero sí decirles que existen muchos RNAs no codificantes. Lo que pasa es que lo voy a pasar, porque Víctor, si te parece, no lo voy a hablar a esto. Está bien. Porque va a ser mucho. Sí, por ahí preguntaba Sonia si había como proteínas, yo lo que entendí como proteínas que participan en la traducción. Sí, hay proteínas que participan, o sea, hay un montón hay toda una maquinaria que participa en la traducción, hay RNAs no codificantes como el de transferencia y el ribosomal, y una gran otra cantidad de RNAs. Los ARNs no codificantes son ARNs intermediarios, que no se traducen a proteína, pero que tienen una función importante. Uno de los importantes son los microRNAs, que también son mediadores epigenéticos muy importantes, que básicamente lo que hacen es, cuando el ARN se va a traducir, antes de que se traduzca, este microRNA, son RNAs pequeñitos, y este es un RNA grande, son un trozo del RNA, el RNA pequeñito que está acá
con estas patitas que están aquí, ¿no? Tiene 23 pares de bases, lo que hace es reclutar toda una maquinaria que degrada ese RNA. Por ejemplo, ¿no? Como para decir, otra manera de regular epigenéticamente la traducción de la proteína es a través de degradar el RNA. Entonces, si el RNA no está, primero primero interfiere con la traducción y después lo degrada. Estos son todos los microRNAs que también se han puesto muy de moda en los últimos años porque regulan de manera epigenética el estado de la célula. Y, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es, si una persona es fumadora, se sabe que existen una gran cantidad de cambios de los microRNAs del pulmón que nunca más vuelven a sus valores normales, aunque haya dejado de fumar hace 20 años la persona. Wow, qué loco. Claro, Wow. es impresionante, eso porque existen cambios que se quedan, eso es lo que hablábamos antes, por eso digo, si fumó 2 días, probablemente este cambio no existe, pero si ha fumado 10 años, sí van a existir estos cambios. Claro. Tienes una pregunta de Silvia y sí. luego Luca. Sí, yo quería saber si es cuando se pone en juego este grupo metilo que usted hablaba, Sí. ¿se ven sus cambios, digamos, o fisiológicamente, o tienen que ver con cambios en el ambiente desde lo emocional o algo así? Sí, ahora les voy a dar 3 ejemplos. Bueno, yo les quería hablar también de las modificaciones del ARN, que son muchísimas también, porque yo les hablé de las modificaciones de la proteína, de las proteínas de histonas. Las modificaciones de estos es un ARN, pueden tener muchas modificaciones también, para que vean que es muy complejo. Y estas modificaciones también va a dar lugar a diferentes tipos, como la metilación en la histona, la metilación en el ARN también da lugar a diferentes cambios en la célula. Entonces, les quería dar este ejemplo, ahora justamente les doy estos ejemplos. Unos ejemplos que les doy, esto lo hice yo durante mi doctorado, por eso se los quería mencionar. Esta soy yo, ahí por el... Es que no nos estás compartiendo la pantalla, Meli. ¿No? No. Ah, vaya, perdón. No sé qué pasó. Bueno, ahí va. No te hagas problema. Ahí va. Ahora les doy un par de ejemplos. Si mientras compartes la pantalla, le voy a dar la palabra a Luca para que te haga la pregunta. Sí. Puede ser. Adelante, Luca. Yo quería preguntar si estos estudios tienen también que ver con el campo de, o sea, de la transgénesis porque o sea, estoy interpretando todo como desde la perspectiva más humana, pero también tiene que ver con las partes de alimentos y demás, o sea, la modificación de cadenas de ARN, de ADN, también modifica Sí, solo en entiendo humanos. tu pregunta. No, básicamente esto es una manera de, a ver, podés hacer una transgénesis, es decir, te referís a mutar o cambiar sectores del ADN, ¿no? Claro. O sea, yo pienso que si se puede cambiar el ARN. Me alegro que hagas esta pregunta, Lucas. Me alegro que hagas esta pregunta, porque justamente la epigenética habla de cambios en la expresión de genes que no involucran cambios en la secuencia del ADN. No tienen nada que ver con mutaciones ni con cambios en la secuencia química del ADN, ¿sabes? Es la manera en que regula, por eso se llama epigenética, ¿no? Que va más allá de la genética y que está sobre la genética. Regula la genética, pero no tiene nada que ver con cambios químicos directos de la secuencia del ADN. Tiene cambios químicos de lo que rodea el ADN, ¿me entendés? Hay modificaciones como la metilación, pero no cambia la base. Por ejemplo, la metilación del ADN ocurre siempre en las citosinas, ¿no? Sabes que están las adeninas, citosinas, yo no entré en eso porque, claro, necesitaría unas 5 clases de 1 hora para contarles todo. Pero esta citosina, guanina, adenina, estas modificaciones, esta secuencia de ADN. No, las proteínas son lo que da lugar, o sea, acordate, tenés citosina, adenina, guanina y timina, es lo que forman las bases químicas, las bases del ADN.
Esto da Claro, es lugar una al cosa muy ARN pequeña. y el ARN da lugar a proteína. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, lo que es transgénesis, mutaciones o cambios químicos, por ejemplo, yo ahora digo, ay, mira, me he dado cuenta que si saco este gen, la planta crece más, entonces buenísimo, me lleno de dinero, estamos todos bárbaros. Sí, había O hay leído en más, algún momento o cerdos hay que crecen más más rápido, por ejemplo. claro, cerdos que crecen más rápido, todo esto que existe, pero esto es a través de modificar o eliminar genes del genoma, ¿no? Del genoma directamente. Yo les estoy hablando acá cómo se regula la expresión de los genes durante el genoma, durante el desarrollo o durante esto que les quería contar ahora de los ejemplos. Pero no tiene nada que ver con transgénesis. Sí se sabe, por ejemplo, de que si existen mutaciones en proteínas que regulan las histonas, las modificaciones de histona o las modificaciones de los RNA, existen problemas del desarrollo o existen problemas neurológicos importantes. Pero esto es otra cosa, es otro campo, ¿no? No tiene nada que ver con la transgénesis. Bueno, ahí tienes otra Acuérdense, pregunta de Claudia, Meli, sí, perdón. sí, sí. Melina, recién decías que la metilación estaba asociada al silenciamiento. ¿Qué proceso está, eso es general, a nivel general, y qué proceso sería que está asociado a la activación? Bien, mira, depende de si hablamos de histonas, si hablamos de ADN o si hablamos de ARN. Cada uno de los diferentes, porque metilación puedes metilar la histona y además se puede metilar la histona en diferentes, te lo muestro aquí, en diferentes partes. Aquí está más sencillo. La metilación es la M. ¿Mm? Entonces, si está la metilación en la lisina 9, es silenciamiento. Si está en la lisina 4, es aumento de la expresión. O sea, no siempre es silenciamiento. Si es en el ADN, entonces, y ocurre cerca de zonas reguladoras, es silenciamiento, seguro. Si es en el ARN, dependerá dónde sea. Por eso no es que sea siempre una regla de 3. Lo que sí se sabe que está asociado con activación segura es la acetilación de las histonas en general. Bien, bien. Esto sí. Y los microRNAs están generalmente en seres humanos, en mamíferos y seres humanos, asociados con represión y silenciamiento. Siempre. Estas sí son más fáciles. Pero las otras modificaciones no tanto. Entonces yo les quería dar un par de ejemplos, así a ver si nos da tiempo. Una de las cosas en la que yo trabajé fue durante la diferenciación de adipocitos, de las células adiposas. Estas células, antes de convertirse en adipocitos, tienen que pasar por un estado donde dicen, esta célula madre tiene que decir, bueno, yo ahora me voy a convertir en un adipocito, pero bueno, en un futuro, ¿no? Que esto se le llama determinación. Cuando una célula madre se determina hacia un camino, en este caso a prediadipocitos. Entonces, para que esto ocurra, se vio, o sea, nosotros pudimos observar, de que ocurría una dimetilación de la lisina 4, en este caso activadora, en todas aquellas regiones promotoras, reguladoras de los genes que son necesarios más adelante durante la diferenciación. Esta dimetilación era súper importante para que ocurra la diferenciación más adelante. Es decir, cuando la célula madre decía, bueno, yo en lugar de ser músculo voy a ser adipocito, entonces en todos aquellos promotores de genes importantes para los adipocitos se dimetilaban. Esto hoy en día dice, bueno, pero claro, esto se sabe, pero en aquel momento no se sabía nada de estas marcas. Entonces, esto fue un aporte que hice durante mi doctorado, que luego más adelante se dieron cuenta de que cuando las células se determinaba hacia un destino celular, tenía tanto marcas represoras como marcas activadoras, las dos, para poder decidir en algún momento más adelante si se diferencia o no. Este tipo de cosas hace la epigenética. Y esto sí es lo que yo le quería
me salto otro ejemplo de mi tesis, y les quería contar estos dos ejemplos de estos dos artículos. Uno es de un investigador español, Manel Steller, que él estudió aquellos mellizos gemelos, ¿no? Que tienen exactamente la misma secuencia de ADN, pero que unos desarrollan cáncer y otros no. ¿Por qué? ¿No? Si tienen lo mismo, son hijos del mismo padre, se alimentan más o menos igual y demás. Y ellos se dan cuenta de que estos tenían no tenían muchas mutaciones diferentes en el genoma, porque también pueden haber mutaciones, ¿no? Si uno se expone mucho a la luz ultravioleta, o si uno es radiólogo, ponele, ¿no? Y puede tener mutaciones. Pero ellos encontraron que estos mellizos discordantes, como se les llama, tenían muchas diferencias epigenéticas. Estaba basado, esta diferencia en su salud estaba basada en la epigenética. Yo les muestro esto porque esto marcó un hito en el estudio del campo de la epigenética. Y este otro estudio, de Nutritional Control of Reproductive Status in Honeybees, yo me acuerdo cuando salió este estudio publicado, que hoy en día sale incluso en el libro de genética, en el que estudiamos, y básicamente, si ustedes, no sé si saben, pero todas las abejas, todas las larvas de las abejas tienen el mismo ADN, exactamente la misma información genética. Pero cuando cuando la reina decide que una de esas larvas tiene que ser su hija, digamos, su sucesora, separa esa larva y lo que le da es jalea real para alimentar. La jalea real lo que hace es inhibir una metiltransferasa de ADN, es decir, va a inhibir una proteína que pone metilaciones, que inhibe genes. Entonces, como inhibe la inhibidora, ¿no? Inhibe la inhibidora dándole de comer jalea real, la reina se convierte en una reina. Mientras que los otros larvas, al tener una alimentación diferente, son las trabajadoras que no van a poder dar lugar a larvas. Es decir, son estériles y trabajadoras, mientras que la reina, ya saben, ¿no? Puede volar, bueno, y todo esto solamente... Perdón que te interrumpa, pero me encanta lo que estás transmitiendo porque se me hace hasta muy simbólico, porque justamente, sí, el mantener un montón de inhibiciones es lo que mantiene a las abejas ser comunes. Exacto. Y justamente quitar las inhibiciones las hace reinas. Es una guasada. Es Simbólica, ¿viste? Sí, hasta acá quería llegar, pero claro, para poder llegar hasta este ejemplo, para que lo entendieran un poco, pero un poco, claro, no solamente será que inhibe la metiltransferasa de NMT3, sino que inhibirá también otras cosas, pero es a través de inhibir los inhibidores. Y así ocurre en general. Por ejemplo, una célula madre tiene un montón de genes abiertos. Y para que se diferencie, se inhiben muchos genes. Tú dices, pero ¿cómo puede ser? No, eso no debería ser así. No, sí, es así. Es así. Claro que se activan otros, pero en general se inhiben muchos genes de pluripotencia, ¿no? Es como que epigenéticamente está mucho más abajo, quien se dice. Y hay que ir cerrando. Es impresionante, ¿no? Realmente es impresionante. Es impresionante. Sí. De todas maneras, este ejemplo de las abejas reina a mí me choqueó para toda la vida y yo creo que es el mejor ejemplo de lo que nos hace la epigenética. Claro. Luego, claro, cuando uno es padre, ahí empieza el problema, porque cuando se trata de uno, entonces claro, tenés un hijo y decís, uy, ¿qué le voy a dar ahora a mi hijo? ¿No? Porque si vos sabés que las abejas reinas, simplemente con que le des jalea real o no, es una reina o una abeja de estas trabajadoras, que tienen un nombre, pero bueno, no me sale, te indica, te da lugar a la importancia que tiene la alimentación, ¿no? El impacto que tiene la alimentación en en nuestra, ¿qué decimos? En nuestra fisiología, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy, muy importante. Y otro de los ejemplos que siempre me gusta dar, a los chicos, mira, les he metido así por la oreja, no sé, un montón de cosas, es este ejemplo de
esto salió en un Nature Neuroscience en el 2004 y estos mismos investigadores siguieron trabajando en esto. A lo mejor vos, Víctor, los conocés ya, este trabajo. ¿A quién? Este trabajo, ellos estudiaron el desapego, ¿no? Lo que hacían es ver estas ratitas, seleccionaron las crías de estas ratas mamás que no se hicieron cargo de la cría, ¿no? Saben que siempre a veces hay, que ya sea porque la rata está estresada o por lo que sea, entonces seleccionaron estas ratas que no tuvieron el grooming, ¿no? Que no tuvieron este cuidado por parte de la madre. Claro. Entonces ellos encontraron, no olvídense ni miren yo les cuento, no miren los gráficos porque los voy a marear, se los cuento así brevemente. Lo que ellos encuentran es que estas ratitas que no tuvieron el grooming, la atención de la madre, tenían metilado en el promotor, acuérdense, metilación del ADN del promotor del receptor de glucocorticoides en una zona muy característica, que hacía que estas pequeñas ratitas, cuando sean adultos, reaccionaran al estrés de una manera muy exagerada. Entonces, lo que hicieron fue revertir esto a través de herramientas de biología molecular, revertir esta metilación en ese lugar y pudieron corregir esta respuesta exagerada al estrés en estas ratas pequeñas. Es un estudio muy complejo, pero nos da una idea y una esperanza de que todos estos cambios epigenéticos son reversibles. Porque acuérdense que estos cambios epigenéticos se pueden modificar con la alimentación, con el deporte, etcétera, etcétera. Totalmente. Siempre y cuando no hay una mutación de por medio, ¿no? Que eso ya entraría la genética, la terapia génica. Pero en general son cambios reversibles y por eso hay tanta esperanza puesta en la epigenética. Totalmente. Y la hay. Yo tengo una colega, que les doy este otro ejemplo, que no se los puse acá, pero se llama Perla Kaliman, ella. Perla Kaliman es una chica argentina que estuvo trabajando aquí en el IDIVAPS, en Barcelona. Yo estoy en Barcelona ahora, no sé si les contaste a los chicos, estaba de viaje. Sí, les dije que estabas en Barcelona. Perla estudió monjes con gente de Estados Unidos. Ellos estudiaron monjes. ¿Por qué estudiaron monjes? Porque querían estudiar gente que estuviera acostumbrada a meditar con respecto a gente de pie, de la calle, nosotros, ¿no? Que no meditamos o no meditadores. Y ellos encontraron que esta gente, estos monjes, tenían cambios epigenéticos que se correlacionaban con un estado no ansioso, pero cambios importantes. Y ella siguió en esa línea, ¿no? Sigue toda ahora estudiando toda esa línea con los monjes o con el beneficio de la meditación sobre marcadores de estrés del organismo y demás. Muy interesante. Claro. Perla Kaliman se llama, digo por si. ¿Perla Kaliman? Perla Kaliman, sí. Y solamente quería, perdón, antes de responder a alguien que me preguntó de los RNAs, si estaban también en los cromosomas, y quería decir este ejemplo, que la inactivación del cromosoma X de la hembra, si ustedes saben, todas las hembras tenemos 2 cromosomas X, pero uno de ellos tiene que ser inactivado, porque para poder hacer si no tendríamos muchos más expresión de genes que los hombres, ¿no? Entonces, para hacer una compensación de dosis, uno de los cromosomas se inactiva al azar y de manera aleatoria en todas las células de nuestro organismo, de manera de que somos, en algunas células está uno, en otras células otros inactivados. Y lo que quería decir que esto se logra gracias a un RNA codificante largo, no codificante, que se llama GIST. Y todo esto envuelve este RNA, el cromosoma X. Esto solo lo quería decir, ¿por qué? Para darles algo que es muy macro, no es en un solo gen, algo pequeñito que ocurre específicamente. Estoy hablando de una cosa epigenética que ocurre a todo un cromosoma. Por eso les quería dar este ejemplo, que obviamente que tiene algo muy diferente
a lo que les decía recién de la metilación del receptor de glucocorticoides de rata o estas cosas, ¿no? Pero bueno, un poco para que se lleven este recuerdo de los alcances de la epigenética. Tienes una pregunta de Lisha, Meli. Sí, y creo que esto les voy a compartir hoy. Ahora si quieren charlamos los últimos minutos que quedan. Claro. Bien, Melina, la consulta es, entonces, ¿constantemente estamos sufriendo cambios epigenéticos o no? ¿No es cierto? Sí, Bien. sí. Y la pregunta es, ¿cuándo esos cambios epigenéticos pues, que nos suceden como individuos producen transformaciones en las generaciones? Bueno, cuando en las mujeres y en los varones es diferente, básicamente, porque todos tus ovocitos son producidos cuando estás cuando estás en desarrollo, ¿no? Y quedan allí. En cambio, el varón, esto es lo que se sabe en general. Esto es lo que se sabe en general. Por supuesto que pueden llegar a haber cambios y demás, pero cuando, digamos, una mujer está en desarrollo, es cuando está todavía en la barriga de la mamá, ¿no? Se está desarrollando. En cambio, el hombre, el varón, produce todo el tiempo espermatozoides. Entonces, sí que es importante, obviamente, los cambios generacionales en esos momentos, aunque el estilo de vida de la madre, por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, se sabe que cuando come, lo que toma, lo que hace, impacta directamente en el ambiente que está en ese momento teniendo el feto. Entonces, es muy difícil darte una respuesta totalmente, digamos, certera, porque se está todavía estudiando, ¿no? Se sabe que cambios importantes van a ocurrir seguro durante el desarrollo y durante el desarrollo del espermatozoide, pero el cambio de estilo de vida que ocurra o el estilo de vida que ocurra durante el embarazo, hoy se sabe que es muy importante, ¿no? Claro. Y se sabe también está todo las hambrunas que hubieron durante las guerras, ¿no? Hay muchos estudios de este tipo, de las hambrunas que hubieron durante las guerras, las embarazadas que sufrieron hambre durante ese momento, tuvieron bebés con predisposición a tener enfermedades metabólicas, bueno, un montón de tipos de enfermedades y psicológicas, esos bebés también, obviamente condicionados por cambios epigenéticos, porque como podrán darse cuenta, la epigenética regula la expresión de todos los genes del organismo, entonces no hay manera de que no intermedie estos procesos. Claro, y digamos que la acumulación de ese ambiente, de esa forma de vida, puede ir generando cambios a medida que vayan creciendo, digamos, nuestras generaciones, cambios que pueden ser más físicos incluso, ¿no? O de cambio de estructuras, y eso también se llamaría cambios epigenéticos. Sí. Bien. Seguro que está mediado por cambios epigenéticos, y hoy en día se están estudiando ya ejemplos más concretos, ¿no? Para cada uno de estos casos, ¿no? Como le decía Víctor, yo siempre tenía el interés en estudiar esto del impacto de la alimentación, incluso con Víctor alguna vez hemos hablado, bueno, tenemos que hacer, claro, y demás, pero claro, están todos estos estudios, se sabe, se imagina, podemos decir, sí, es muy probable que, pero bueno, al final con la barrita y la desviación estándar y el número que los científicos duros necesitan, están ongoing, como quien dice, ¿no? Claro. Están en proceso. Sí, yo ahí quisiera, digamos, como transmitir un poco lo que yo entiendo, Meli, en el sentido de esta pregunta. Todo lo que pasa alrededor del embarazo, ¿sí? Sobre todo de la madre, es importantísimo para la herencia que se lega en términos epigenéticos, no nada más genéticos, ¿no? Y todos los cambios que ocurran previo a la condición de embarazo tienen probabilidades también de que esos cambios impacten en la progenie. Y tiene toda la razón Meli de decir, bueno, lo que pasa es que no sabes cuándo tienen que ocurrir esos cambios, ¿no? Pero entre más pronto ocurran antes de que haya un embarazo, mejor,
es más probable que esos cambios impacten positivamente. Y ahondando más en esta idea, Meli, sí, de que se pueden reprogramar los cambios epigenéticos, eso me parece que nos interesa mucho a todo el grupo, porque, digamos, una de las cosas que tendemos a ver como sentencias son justamente a nuestros genes. Pensamos que nuestros genes sentencian o determinan definitivamente sí, lo que va a ser nuestra historia ontogenética, ¿sí? Cómo vamos a desarrollar o no enfermedades. Y aquí lo importante de esto de la reprogramación es que, claro, todo el tiempo estamos con esa posibilidad de cambio. El tema es que todavía no entendemos qué es lo que tenemos que cambiar para modificar las probabilidades de desarrollar o no ciertas enfermedades, ¿no? Me parece que hay cosas que ya hemos aprendido, ¿eh? Hay cosas que ya sabemos, pero todavía hacemos... Claro, claro, Por claro, ejemplo, sabemos muy bien que no hay que fumar, que hay que comer claro, sano, que hay que hacer ejercicio. Esto, o claro, sea, cada vez se claro, sabe más y hay más totalmente. estudios en el ambiente cardiovascular. Por supuesto, hay cosas que no se pueden evitar, como si tenés una infección, no sé si padeciste o no la infección por, no sé, qué virus, vamos a poner Sí, X totalmente. virus, pero hay otras cosas que sabemos y las resabemos, ya sin hablar de epigenética, que Claro, funcionan. Lo que pasa es que, totalmente. bueno, hay que hacer justamente el cambio dentro de... Por eso supongo que Perla comenzó a estudiar los monjes. Dijo, a ver, ¿cómo uno toma la decisión? ¿No? ¿En qué momento dice, bueno, ahora... Totalmente, totalmente. Entonces, sí, sí, Tienes una sí. pregunta de Luca y de Claudia. Primero Luca, por favor. Sí, justo lo quería relacionar con lo del estudio de Perla y de los monjes, y justo lo trajiste de vuelta, cómo estos cambios epigenéticos, de alguna forma, porque justo como que se aborda desde lo reproductivo y el embarazo, si hay como de alguna forma como si estos cambios epigenéticos, digamos, también eh, como que aportan al cuidado, pero no desde el punto de vista reproductivo, no quiero, o sea, decir como Personal, decís, personal, ¿no? personal Individual. y del entorno también, porque no necesariamente necesito cuidar o colaborar en la crianza de mi progenie, sino a través de mi autocuidado, mi autorrealización, etcétera, sin la necesidad de pensar constantemente en autorreproducirme, en reproducirme en mi progenie. Particularmente yo no pienso en eso porque no voy a tener hijos o descendencia, pero la posibilidad como de eso, de si la epigenética está también trabajando o se está investigando o si aporta en ese ámbito, digamos, como del cuidado de lo que está y no Sí, sí, existe, está. Yo sé, he visto en YouTube. Claro, como yo me dedico a la epigenética desde hace muchos años, muchos de mis amigos, esto les cuento así, claro, cuando empezó a esta palabra sonar, epigenética, claro, ay, Melina, vos sabés que escuché, ay, escuché esta otra, y escuché, bueno, entonces resulta que me van mandando cosas, mis amigos, gente que no está en el campo, que es muy interesante, porque me llegan cosas que no las hubiera encontrado yo jamás, porque no están en PubMed, ¿no? Que es donde encontrar los artículos científicos, o no están en el libro, pero por ejemplo, hay gente que ya hace este tipo de aproximaciones hacia lo epigenético, hacia la microbiota. No sé si han escuchado hablar de la microbiota. Sí, bueno, sí, sí, sí. ¿no? Entonces la interacción que hay entre la microbiota, la epigenética, el estilo de vida, la meditación, y hay mucha gente, hay un mercado, sobre todo en Europa, porque supongo no están tan preocupados en, bueno, en cómo llegar a fin de mes, entonces, pero hay un mercado súper importante del cuidado personal, la autorrealización y demás a través de una vida consciente, una vida plena, todo esto, si ustedes ponen en YouTube, hay una investigadora neurobióloga, de hecho, española, que está haciendo estas aproximaciones a través también del yoga, bueno, este tipo de cosas. Esto sería un poco de la calle.
y un poco más estudio filosófico, yo sé que existen estudios, lo que pasa es que no escapa un poco mi conocimiento profundo, a nivel de la filosofía, de cambios epigenéticos a nivel poblacional. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo una hija de 12 años y un hijo de 8 años, y vine aquí a hacer una beca, algo más relacionado más con la genética pura, pero sigo trabajando con la epigenética. Y yo vi esto en mi hija de 12 años, tenía 11, cumplió 12 años aquí, que venía hablando y trataba unos temas específicos ella, y de repente la saqué de allí, la puse aquí y empezó a ir al colegio, y era otra cosa, sus cambios, su cerebro fue como, ¿no? Imagínense esta plasticidad de que de repente lo que hablan los adolescentes, todo lo que hacen, es completamente diferente, es diferente. Está bien, hablamos el mismo idioma, casi porque se habla catalán, pero también hablamos el mismo idioma. Y entonces existe desde el punto de vista de la filosofía este estudio de la epigenética, es decir, del impacto del medio ambiente en mi psicología, ¿no? Y cómo en determinadas ciclos, no ciclos, sino entornos, son diferentes a otros entornos. ¿Qué es la importancia para ese adolescente en un lugar y qué es la importancia para otro lugar? Entonces, creo que es una pregunta muy válida y que se va a tratar los próximos años de una manera mucho más, académica, podría decirlo, ¿no? Claro. Claro, tienes una pregunta de Claudia y después Sonia, sí. Meli. Sí. Sí, perdón que saque del tema y que vuelva para atrás, pero necesito... No hay problema. La diferencia que hay entre alteración genética y mutación. Necesito entender bien eso, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bien, es una buena pregunta porque es una pregunta de concepto básica, ¿no? La mutación genética consiste en un cambio en una base del ADN o en muchas bases del ADN. Entonces las mutaciones pueden ser en una o dos o tres o más bases, o puede ser una lesión grande, o puede ser, por ejemplo, una mutación, pero ya esto es cromosómica, una mutación cromosómica, es el síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Que tenés todo un cromosoma de más, ¿no? Y una mutación puntual puede ser, a ver qué mutación, por ejemplo, sabes que existe una mutación en un gen que se llama BRCA, BRCA2, que da lugar a cáncer de mama. Es una mutación en un oncogen. ¿Qué es lo que pasa? Cambia una base del ADN, ¿te acuerdas? A, T, G, C, 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 G, G, A. Bueno, de repente una T se cambió por una A, por decir algo, en el medio del gen, que hace que este gen ya no se pueda convertir en RNA ni en proteína. No existe más este gen, o da lugar a una proteína modificada o demás. Eso Esto sería es una mutación. Eso es una mutación. Bien, y una alteración es cuando tengo una sobreexpresión, por ejemplo, tengo una inflamación todo el tiempo, fumo, y hay una inflamación en mis pulmones que hace que entonces se expresen muchos más genes de citoquinas. ¿Por qué? Porque quieren curar esa inflamación. Entonces esto hace que haya una desregulación de la expresión de los genes en esa zona. Entonces eso sería una alteración genética. Pero la alteración entonces estaría a cargo de la epigenética, porque por ejemplo, si no estuviera el factor del cigarrillo, no se expresaría eso. Por ejemplo, sí, en ese caso podría ser una alteración epigenética. Lo que pasa es que puede ser una alteración debido a una mutación, porque cuando no está esta mutación, puede ser que al no actar este gen, hace que toda la célula le falta este gen, entonces aumenta este otro gen para poder compensar la pérdida de este gen, entonces puede haber una alteración consecuencia de esa mutación. Entonces alteración en general es que hay algo que no va bien, ¿no? Bien. Las mutaciones, digamos,
ya están en el código genético, están en el genoma, lo que es Las mutación. mutaciones están en el genoma y se heredan, seguro, esa es una herencia genética. ¿Mm? Y lo otro que estamos hablando es herencia epigenética. Pero Claro. puede ser porque más de una vez he escuchado que, por ejemplo, el cáncer, hay personas que tienen el gen y no se expresa. O sea, ¿eso en qué varía? ¿En que se exprese o que no se exprese? Porque, El gen, por claro, ejemplo, hay mucho, en la alimentación, por ejemplo, hay un montón de, ahí es donde se me mezcla la epigenética con la genética. En la alimentación hay un montón de alimentos que dicen que son cancerígenos, entre comillas. Pero sí. hay gente que los consume y no le genera cáncer. O sea, es como una predisposición. Eso es lo que está en el genoma y es lo que nos predispone al cáncer, que puede que se exprese o no. O sea, ahí es donde se me confunde mucho la genética con la epigenética. Bueno, así como un poco para que te vayas con un concepto bien en general, desde una profesora de genética, es que la epigenética forma parte de la genética. Primero que nada, ¿no? La genética es como la gran rama, ¿no? Y es el que estudia los genomas y cómo se regulan. Entonces, claro, la epigenética forma parte de la genética. Entonces, es como, uno lo diferencia, ¿por qué? Porque en general la genética, cuando hablamos de genética pura, vamos a hablar de esto que preguntaba antes uno de los compañeros, era si vamos a hacer una mutagénesis dirigida para hacer algo, o, no sé, ¿se acuerdan del nombre Mendel? ¿No? Que Claro. fue uno de los de Mendel, o hablamos de esto, de mutaciones de genética, o hablamos de, por ejemplo, esto que estoy haciendo. Yo ahora estoy haciendo aquí, estoy aprendiendo a secuenciar genomas para encontrar variaciones genéticas o mutaciones, porque claro, hay mutaciones de variación. Nosotros estamos sufriendo mutaciones por día, un montón, no les voy a decir porque a lo mejor no duermen por la noche, pero que eso promocione o dé lugar a una enfermedad es otra cosa, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de la genética. La epigenética es cómo se regulan los genes, cómo estos genes que tienen la información, que interaccionan entre sí para dar lugar a un fenotipo. Fenotipo, ¿no? Lo que se ve, lo que se expresa. El libro, volvemos al libro, todo es genética. El My DNA, ¿no? Todo este tocho acá, tengo escrito todo mi gen con mis mutaciones, que demás, pero la epigenética es cuál de estas páginas se van a expresar. Esto que preguntaste de por qué estos alimentos que son cancerígenos, a algunos les da lugar y a otros no, también es la interacción con la genética del individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, mi abuela tuvo diabetes mellitus tipo 2. Le gustaba comer a mi abuela, es el dulce de leche y todo esto. Bueno, entonces yo cuando estuve embarazada de mi hija de 12 años, tuve diabetes gestacional. Aunque yo me recuido, no me gusta nada el azúcar, pero tengo claramente una predisposición. ¿Y por qué no mi madre? Porque en realidad mi abuela tenía esta diabetes cuando mi madre, cuando estaba embarazada y demás, o sea, ya comía y todo, no se cuidaba cuando estaba embarazada, cuando mi madre desarrolló sus óvulos, ¿no? Uno de esos óvulos soy yo. Entonces, por eso siempre se salta una generación, porque mi madre ya estaba desarrollada, mi madre ya venía del óvulo de mi abuela, digamos, que su madre a lo mejor era más sana, no lo sé tampoco, no lo sé, pero para tener en cuenta, ¿no? Entonces, todo es genética al final. Lo que pasa es que la epigenética es una rama de la genética que estudia cómo se regulan estos genes sin que ocurran mutaciones. Claro. Buenísimo. Y esa es la clave Está que se tienen que clarísimo. acordar. Está clarísima la Gracias. explicación. La verdad es que gracias. Sonia, ¿tienes una pregunta?
En realidad, bueno, este libro ya tiene un tiempo, explica todos los mecanismos básicos genéticos y un poco del inicio de la epigenética, no los últimos mecanismos, pero sí habla de las modificaciones de histonas, habla de la metilación del ADN, sobre todo estas dos, y de los RNAs no codificantes largos un poco, y habla de lo que se sabía en ese momento, claro, que creo que fue en el 2012. El 2012, ya tiene 10 años este libro, pero sí, va por ese lado. O sea, era un intento de explicar un poco que venía por ese lado. Por eso habla justamente de la diferenciación de los adipocitos, de la alteración de esta diferenciación, porque hoy se sabe también que uno siempre pensó, ay, está gordo, entonces seguramente se diferencian más adipocitos. Hoy en día se sabe que no, que hay una alteración en esa diferenciación, entonces estos adipocitos lo que les pasa es que se hipertrofian o no se pueden diferenciar adipocitos saludables, entonces se vuelven en células un poco inflamatorias. Y esto está regulado, obviamente, por procesos epigenéticos que nosotros estudiamos. Por eso escribí el libro este. Buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, ayuda, digamos, sí, ayuda a la base. No es lo más actualizado de hoy en día, porque claro, en los últimos 10 años avanzó mucho, pero sí que es la base, claro, puede ayudar con algunas cosas. Yo les puedo mandar algunas cosas si están interesados. Sí nos interesa, sobre todo para la bibliografía que pueda esto ayudarles a ellos, Meli. Me pidieron tu presentación, entonces si me la puedes mandar al correo del Ferreira estaría buenísimo. Yo les mando, si les parece, la presentación con más ejemplos, porque así no la corto. Yo le había puesto muchas más cosas, sobre todo para que vean algún otro paper que hay dando vuelta ahí. Y les mando algunos papers si quieren. Sí, por favor. Están en inglés. Sí, no, están acostumbrados a eso. Son muy buenos estudiantes. Excelente, ¿no? Ya lo veo. Me gustó mucho. Matías, adelante. Buenos días. Hola, Matías. Nada, todavía estoy como procesando la información, me parece muy interesante lo que es la epigenética. Pero una vez escuché hablar de un estudio que básicamente hacían que un grupo se imagine, digamos, que iban a entrenar a un gimnasio y en el periodo de un tiempo como que notaron cambios, digamos, o sea, ellos nunca fueron al gimnasio, pero notaron como esos cambios físicos, por así decirlo. No sé, es como... tendría que buscar el artículo, ¿no? Pero me llama la atención cómo influye la genética, ¿no? Cómo se adapta a lo que es... ¿cómo se llama? Al pensamiento, ¿no? Puede ser que va por ahí, tipo, confunde la experiencia real del pensamiento. Yo supongo que debe ocurrir algo así, ¿no? El efecto placebo, ¿no? ¿Sería algo así? Totalmente. Sí, eso. Debe tener un componente muy importante, porque por algo siempre se lo incluye como un factor importante, ¿no? No sé si existe algún estudio, claro, yo esto no lo sé, pero me ha dado la curiosidad, si existe algún estudio que hayan evaluado el efecto placebo en la epigenética, porque claro, nosotros nos debemos perder muchísimo esto. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de todo lo que son estudios clínicos, siempre ponen el placebo y lo comparan contra el placebo. Entonces, si el placebo tiene cambios, no se sabe porque se quedan tapados, digamos. No sé si hay estudios que hagan solo el estudio al placebo, esto no lo sé. Sí, yo ahí más o menos tengo un poco, digamos, he buscado trabajos que estudien el efecto placebo y de hecho el efecto nocebo también se tiene descrito, que es el efecto de que cuando se describe una enfermedad o una serie de síntomas y signos, esos en sí mismos se reproducen en aquel que, claro, eso lo vimos en clase. No sé, esto sería como que leo el prospecto de la pastilla que estoy tomando y empiezo a sentir
Claro, Esto, claro, el efecto placebo sería un efecto apaciguador de los síntomas. En realidad tiene que ver con el balance hedónico, ¿sí? Y el efecto nocebo tendría que ver con un balance hedónico negativo, ¿sí? Algo que sientes que te va a hacer daño y te lo tomas y te hace daño, tiene una parte del efecto nocebo, ¿sí? Eso se ha descrito en la literatura. El tema es, lo que tú dices es cierto. Yo no encontré hasta ahorita, y habrá que seguir buscando, pero no encontré ningún artículo que hable de los cambios epigenéticos asociados con el efecto placebo o nocebo. Porque como tú dices, nos lo hemos perdido totalmente, como enfocados en la farmacología, lo más importante es el fármaco y no el efecto placebo, ¿no? claro, Parece ridículo, pero es así. claro, pero me imagino que será muy similar a lo que sería estudiar en los efectos de la meditación, por ejemplo. Totalmente, Será muy, totalmente. tendría que ser un estudio enfocado a eso. Lo que pasa es que ahora tendríamos que escribir un proyecto y convencer a las agencias que nos financien este proyecto de un efecto placebo. Nos van a mirar así como diciendo, ¿qué? Claro, pero A mira, lo mejor ocurre dentro de unos el años. afán, Meli, el afán lo tenemos todos como grupo, ¿viste? Porque una de las cosas que siento que todo el grupo está empoderado es en entender la importancia que tiene la mente, por eso te hace la pregunta, Matías, ¿viste? La Claro, importancia que tiene la mente para el desarrollo de nuestras características fisiológicas, tanto las buenas como las malas, pues, ¿no? O sea, tanto para enfermarnos como para sentirnos bien, ¿sí? Y eso queda clarísimo. sí, sí, no. Esto está, yo estoy convencida. Lo que pasa es que, claro, ahora porque estoy bueno, puede haber un acuerdo, pero esto hablado en un lugar de ciencias duras, si no tenés ahí la prueba Claro. es muy difícil. Claro, muchos de estos estudios, Nature Neuroscience, por ejemplo, de las ratitas, después ellos estudiaron este mismo grupo que les conté de las ratas, que la mamá no los atiende bien y demás, estudiaron cerebro, como se pueden imaginar. Y es un paper que salió después de este paper de las ratitas con el grooming y demás, y ellos encontraron que habían cambios epigenéticos en niños, en personas que habían sufrido abuso infantil. Wow. Entonces, claro, el abuso infantil es algo muy extremo, ¿no? Claro, pero tiene un componente emocional profundísimo, ¿no, Eli? Profundísimo, pero hay otros componentes emocionales profundísimos que no tienen nada que ver con algo tan obvio como es un Claro, abuso infantil, pero claro, sí otro tipo de, no sé, un padre alcohólico, no sé. totalmente, Entonces, esto debe tener un impacto muy similar. Yo totalmente. no digo, no quiero comparar, por supuesto, el abuso con esto, pero digo, estos estudios faltan y tienen que ser, bueno, yo creo que están siendo cada vez más enfocados en esa dirección. Y gentes como ustedes, como los Como nosotros, psicólogos. Meli, los vamos a hacer juntos porque no conozco otra mejor genetista que vos, así es que definitivamente te voy a seguir considerando para todo lo que propongas. Sí. Tienes una pregunta de Milagros. Hola, buen día. Hola, Milagro. O sea, me surgió una duda, va más para el lado, capaz que está un poco fuera de tema, pero va más para el lado que apuntó Claudia por el tema de cáncer. Es un caso personal. Sí, sí. A ver cómo lo explico. A mí hace un año me diagnosticaron, ¿cómo se llama esto? Trombofilia. Sí. ¿Sí? Y Sí. desde hace un año vengo haciendo... ay, perdón. Sí, tranqui. Mira, voy a enchufar mi un momento. Adelante, Mila, no te preocupes. Acá estoy, Mili. Tranqui, sí. ¿Y hay alguien en tu familia que lo tenga también? No, sos la primera. Y bueno, mi pregunta iba relacionada a eso, o sea, si puede estar muy relacionado porque justo yo estaba en un pico de estrés que puede haber desencadenado algo. Y bueno, desde hace un año que me vengo haciendo estudios, no se encuentra
la causa, pero siempre me da un anticoagulante lúpico dudoso, siempre, y no cambia, y no cambia, y no cambia. Entonces, una pregunta así, yo de curiosidad, ¿solamente las plaquetas tenés disminuidas o tenés otros células sanguíneas? Al principio sí me daba todo como muy, muy fuera de lo normal. Todos los estudios completos de trombofilia me daban muy mal. Y últimamente se han estado regularizando, pero ese antilúpico, ese anticoagulante lúpico me sigue dando dudoso. Es el único que no cambia. Mira, yo sé, no tengo la menor duda también por cuestiones personales, de que el estrés es un factor muy importante para el desencadenante de diferentes condiciones. Seguro, porque cuando el organismo está, digamos, más relajado, bueno, esto justamente a lo que hablábamos antes, ¿no? De ir a la meditación, al sentirse uno, ¿no? Al tener un estilo de vida bueno y demás, el cuerpo no está en un estrés, ¿no? Cuando uno entra en estrés y el organismo siente que tiene que, como, ¿no? El fight or flight, no sé si bueno, esto sí, ustedes lo tienen muy claro. Entonces, claro, el cuerpo entra en un estrés y empieza a producir justamente todos estos mediadores y claro, todo empeora. Lo que pasa es que, claro, en tu caso yo no sé específicamente, claro, si no se sabe y demás, hay a veces muchas condiciones que pueden llegar a ser pasajeras y otras que no. Eso, claro, ya lo tendrás que seguir viendo con especialistas. Claro, sí. Pero lo que sí te puedo decir, que si estás más calmada, seguro que va a ayudar, pero segurísimo. Sí, sí. También lo que llamó mucho la atención en el caso era que, bueno, yo no fumo, no consumo anticonceptivos, hago deporte, o sea, en ese caso, por eso. Claro, es probable que tengas una predisposición que no lo sabes, porque también tenés que tener en cuenta de que muchas cosas, muchos genes o muchas condiciones son recesivas, ¿no? A lo mejor tu madre, tu padre no lo tienen, pero bueno, se han juntado y tenés una deficiencia de algo o un aumento, lo que sea, que en determinadas condiciones de estrés hace que te ocurra esto, ¿no? Porque, bueno, simplemente necesitarás tener más cuidado. Esto también puede ser, eso le pasa a gente. Yo tengo una condición que se llama cefalea en racimo, que no la tiene nadie en mi casa, no sé si conocen qué es un dolor de la cabeza que te da cada tanto y a veces es crónico, o sea, a la misma hora, ahora no estoy con eso, pero me da solo cuando estoy muy estresada y nadie lo ha tenido, ni nadie, y entonces, claro, yo sé que no me puedo estresar demasiado, porque si me estreso mucho, me viene este dolor y créanme, es que te incapacita para vivir, porque te da a la misma hora, ponele que me empieza a dar a las 10 de la mañana de hoy, a las 10 de la mañana, mañana lo voy a tener, me dura 15 minutos, pero me deja todo el día, no sirvo para nada, es como una jaqueca, pero de 15 minutos, y es una cosa que vos decís, pero ¿de dónde sale esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Claro. Decís, bueno, es el estrés, y es con el estrés solamente, y no lo ha tenido nadie en mi familia, entonces yo sé que estoy bien, estoy equilibrada, no me estreso demasiado, obviamente con un poco de estrés, bueno, en la vida misma ya es estrés, ¿no? Respirar es estresarse, como dicen algunos biólogos, claro, ¿no? Pero, bueno. Sí, yo lo que encontré rápidamente, Milagros, es que parece que está asociado con algunas enfermedades autoinmunes, y en ese sentido tiene tiene mucho peso lo que te dijo Meli, el tema de el manejo de estrés. O sea, porque más allá de que, digamos, tengas una vida con alimentación saludable y con ejercicio, también la pregunta es cómo estás manejando tu estrés.
¿sí? Y ahí probablemente sea una parte de foco de atención que a mí me parece que le atinó perfecto Meli con lo primero que te dice, porque justamente por ahí podrías, digamos, encontrar un camino de, sí, de trascender este problema. Lo más importante es que además estás hablando con una genetista y la genetista te está diciendo que no hay una sentencia, ¿sí? Que es lo que hemos venido creyendo históricamente, ¿sí? Entonces, estos diagnósticos, que a veces se convierten como en sentencias, los tenemos que trascender, ¿sí? Y en este caso, bueno, muy probablemente con el manejo de estrés nos pueda ayudar, pero yo te prometo que voy a investigar un poco más y te voy a pasar bibliografía para que, sí, para que te empoderes, Milagros. Sí. Gracias. Hay una película, pero bueno, esto ya es más de genética, cuando hubo el salto de genética, se los dejo como un dato ahí, por ahí la encuentran, que se llama Gattaca. Ah, sí, muy buena, sí. Está buena porque es de alguien que no, bueno, que le han dicho que va a tener una enfermedad, no sé qué, y no puede estar bien en la escuela. Bueno, claro. Está bueno. Bueno, tienes una última pregunta sí. de Luca, Meli. Sí. Sí, quería preguntar si en el campo de la epigenética, digamos, por ejemplo, yo había estado leyendo y como investigando, no me acordaba específicamente cuál era la enzima que inhibía el uso, por ejemplo, de la ortiga, más particularmente de las raíces de la ortiga. Inhibía la enzima 5 de alfa, no me acuerdo el nombre, alfa reductasa, que entre otras cosas, bueno, como que disminuía la diabetes o incluso prevenía la inflamación prostática, bueno, entre otras cosas, como yo tengo como historia en mi familia de un tipo de cáncer que afecta justamente la próstata, entonces había estado empezando a consumir eso, y aparte porque tenía otros beneficios como crecimiento del cabello, disminución de, bueno, un montón de beneficios, como... ¿cómo se dice? Como complemento, suplemento, digamos, sé que hay una medicación más química o más trabajada químicamente, digamos, que podría tomar, pero la epigenética, digamos, como esta cuestión como el estudio de la modificación del ARN o... Eso no me queda claro, digamos, si modifica el ARN o el ADN, pero digamos, ¿hay algún tipo de estudio de la epigenética que trabaje más sobre como lo complementario o no sería complementario, sino como lo... Suplementos suplemento, alimenticios. claro, sí, como suplemento alimenticios, porque se me hace muy difícil reemplazar directamente lo farmacológico, digamos, que es lo que se espera, digamos, por su rapidez o no sé. Te voy a responder la pregunta primero porque no quiero que te vayas diciendo que no te quedó claro lo de las modificaciones. Entonces, eso quiero volver a decir lo que las modificaciones son de las histonas, del ADN y del ARN. Pueden ser. Todo esto regula la epigenética. O sea, histonas, que son las que envuelven y empaquetan el ADN mismo, la metilación en la citosina, y las modificaciones del ARN. Todo esto da lugar a la epigenética y hay un gran campo en esto que me estás preguntando. ¿Por qué hay un gran campo? Esto yo no se los puse, no lo mencioné, bueno, por empezar, porque, bueno, sé que son alumnos de psicología, pero hace poco, el año pasado, Víctor me invitó a dar una clase, el Dani Raimunda, en sus estudiantes de medicina, de primer año de bioquímica, los chicos eran. Entonces, a ellos sí que les mostré que hay un gran campo de farmacoepigenética, o sea, farmacoepigenómica, digamos, una cosa así. Hay un gran campo. Entonces, y eso también quería preguntar si tenía relación con la genómica, porque justamente era según lo que nos alimentábamos, como que se modificaban nuestros genes, una cosa así. Claro, sí, exactamente. Tiene una relación directa, como dije antes, a una de las chicas. Digamos, la epigenética viene de la genética, ¿no? Están muy relacionadas, ahí son hermanas, ahí son no llegan a ser ni primas, son hermanas. Entonces, eso por empezar. Por seguir,
recordá que todos los fármacos siempre originalmente vienen de plantas, ¿no? O sea, yo siempre lo digo porque con el tema de lo bio, lo verde, todo bien, yo también, a mí me encanta todo lo que sea más natural, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de los fármacos son de plantas, lo que pasa es que están concentrados, es un tema de dosis, ¿no? Después hay, Claro. por supuesto que hay cosas sintetizadas, está claro, pero generalmente todo viene de cosas naturales, ¿no? Así que es lo mismo, o sea, es lo mismo entre comillas, ¿no? Y existe todo un campo, ¿por qué? Porque justamente hoy hay un montón de medicamentos epigenéticos para tratamiento de cáncer. ¿Cómo me van a decir? Sí, están en fase clínica ya, en última fase de aprobación, inhibidores de histonas acetiltransferasas. O de acetilasa, inhibidores de acetilasa y de acetiltransferasa. Bueno, diferentes inhibidores de la epigenética están. Hay un gran campo. Y sobre todo esto empezó en China, fíjate vos, porque los chinos producen mucha ciencia, mucha ciencia. Al principio eran de dudoso, pues decían, pero ¿cómo puede ser y tal? Pero están empezando a producir mucha ciencia buena. Entonces empezás a encontrar artículos como efectos del té verde en la expresión de efectos de... Entonces, existen estudios. Yo no tengo un resumen acá que pueda presentar, pero si te interesa el tema, podés iniciar una búsqueda, si te interesaría mucho y te quedás clavado, me podés preguntar. Yo en mi presentación está mi mail, si alguien alguna vez quiere escribirme, en algún momento responderé, pero... sí, es algo que me interesa, creo que voy a seguir investigando al respecto. sí, Como hay complemento, estudios. digamos, sé que si me pasa algo tengo que tomar la medicación, digamos, porque bueno. Por supuesto, a ver, todo es lo que decimos siempre, ¿no? A mí me encanta la medicina alternativa. Yo, si le soy sincera, a mí me gusta porque siempre me imagino que uno antes de llegar a tomar este relajante muscular y tal, puede, ¿no?, respirar, tratar de hacer un control personal, pero bueno, hay momentos en que tal vez es necesario recurrir a medicamentos, ¿no? A ver, soy bioquímica, no voy a decir eso jamás que no, pero entiendo lo que decís. Creo que siempre es importante saber que lo que estás tomando sea de una buena calidad, eso también, ¿no? Porque hay que ver qué excipientes tiene, ¿no? A mí también me encanta leer estos libros de excipientes y de conservantes, porque hay muchos conservantes que no sé si están bien. Entonces, esas cosas también tenés que tener en cuenta que hay veces, por ejemplo, no sé, yo siempre tengo este ejemplo con el tema de los productos veganos. Si uno ve los productos veganos está bien, sí, no tiene nada de origen animal, pero después tiene una cantidad de grasas saturadas, muchos de estos productos que venden, que decís, ay, no sé si, viste, claro, no arruinas el animal o la ecología, pero estás arruinando tu cuerpo, porque entonces, claro, creo que ojo con esto, ¿no? Nomás les digo con el tema de productos que venden naturales, de mirar esto, ¿no? De qué componentes tienen y bueno, estas cosas. Bueno, Lisha. tienes una pregunta de Lisha y yo creo que ya ahí terminamos. Adelante, Lisha. Gracias. Sí, más que todo un comentario en relación a todo esto que venimos hablando y tratando de conectar con, bueno, con todo lo que ya venimos haciendo en el taller con el profe, y pienso lo importante que es, ¿no? Incluso desde la genética, el conocernos y el conocer nuestro pasado, ¿no? El tratar de averiguar esto de nuestros padres, nuestros abuelos, dónde vivían, cómo vivían, qué comían, qué hacían, y lo importante de lo social, ¿no? Que también tiene eso, porque muchas veces nos reunimos en la mesa o nos juntamos con la familia y hablamos de cualquier otra cosa, y esto es importante, creo, ¿no? Saber todas estas cosas y también conocernos nosotros, y a partir de eso también informarnos, ¿no? Y saber qué estudios hay, e ir viendo si realmente todo eso que se hace y que se investiga puede aplicarse a nosotros. Entonces no termina de ser algo individual también, ¿no?
Totalmente. Y eso conecta un poco con lo que decía, no sé si era Luca, antes, ¿no? De, sí, perfecto, todo para las generaciones que vienen y tal, pero para nosotros, que somos los que estamos ahora acá, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Y demás, creo que con el solo hecho de saber que todo lo que hacemos tiene un impacto ambiental o personal o comunitario, nos va también a abrir los ojos a mirarnos a nosotros y mirar al lado, ¿no? Y que nos va a hacer mejor como individuos y como comunidad, básicamente, ¿no? Así como un resumen. Y Qué todo lindo, qué a lindo. través de modificaciones químicas, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Totalmente. Qué lindo, que además qué lindo cierre, Meli. La verdad es que te agradezco mucho que nos hayas transmitido lo que nos transmitiste y bueno, ya nos veremos a tu No, regreso de muchísimas gracias expatriado. por darme el espacio y veo, me encanta de que, bueno, al final estamos casi 2 horas aquí. Creo que no se han aburrido. Yo para nada, me encanta tener estas charlas y encontrarme con gente con curiosidad de saber. Claro, Admiro claro. esto y les agradezco un Sí. montón por el feedback. No, no, gracias. Yo también estoy chocho porque veo mucha avidez por este conocimiento, ¿viste? Y ahora esto que está pasando, como se está integrando en este grupo de chicos de una manera hermosa. Entonces, bueno, gracias, Meli. Gracias y Bueno, abrazo enorme a tu gracias a familia. ustedes. Saludos a todos. Después les voy a enviar, bueno, ahora ya es tarde acá, así que se los Sí, mando. mañana, Sí, se los mando mañana después. con calma me mandas la presentación y los papers estos que hablaste. Este Perfecto. último también del que hablabas de abuso sexual y cambios epigenéticos, está Sí, sí, interesante. perfecto. Sí, 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 yo les mando y cualquier cosa que tengan alguna otra duda y lo que sea, me escriben, no hay problema. Dale, dale. Bueno, Bueno, te mando un abrazo saludos, enorme. que Chao a sigan todos, bien. abrazos para todos. Gracias, Chao, adiós. chao, Muchas gracias. chao. Gracias. Chao todos.